¿Conoce el término fake news? Sí, por supuesto. ¿Sabe qué significa? Sí, es una palabra compuesta, bueno, es un anglosajismo y está compuesta por fake, que significa falso, news significa noticia, noticia falsa. Listo, perfecto. Teniendo claro este concepto, ¿puede identificar alguna fake news? Sí, correcto. ¿Cuál? Bueno, el año pasado se estaba hablando sobre una posible solución para el coronavirus a base de limonada caliente. Ok, listo. ¿En dónde ha visto fake news? Principalmente en redes sociales, también se puede apreciar mayoritariamente en WhatsApp, cadenas de WhatsApp. Ok, Y sí, esas son las dos fuentes más grandes que puedo mencionar. listo. Como ciudadano, ¿qué comportamiento considera adecuado frente a las fake news? ¿Qué acciones debe tomar al respecto? Considero que el ciudadano debería informarse con otras fuentes, buscar las fuentes primogéneas, por decirlo de alguna manera, o fuentes confiables, por ejemplo, noticias acreditadas, si es cuestión de medicina, papers. Como ciudadano, ¿qué comportamiento considera adecuado frente a las fake news? ¿Qué acciones debe tomar al respecto? Pues considero que las personas deben informarse mejor, buscar la fuente de la información y también buscar noticias acreditadas o fuentes acreditadas. Si es una cuestión médica, pues informarse con los papers que se publican respecto al tema, con profesionales ya acreditados que saben del tema, etc. Claro, eso va a variar dependiendo de la noticia, ¿no? Pero lo importante es como tratar de contrastar la información, ¿sí? No quedarse con que, esto es así, y sorprenderse, ¿no? Simplemente indagar y ver si es cierto. Listo. Muchas gracias. ¿Conoce el término fake news? No. Ok. ¿Sabe qué significa? No. Ok, listo. Bueno. Básicamente traduce noticia falsa. Es cuando se inventan una noticia y la comparten como si fuera verdad, pero no lo es. Entonces, teniendo claro eso, ¿puede identificar alguna fake news? Sí, eso llega bastante. Hay que aprender a filtrar de dónde se toma la noticia. Listo. ¿Cuál ha podido, digamos, identificar? En este momento no tengo así ninguna referencia. Pues. Bueno, listo. Bueno, ¿en algún lugar ha visto alguna fake news? ¿En cuál lugar? Bueno, en el Facebook llegan todo tipo de cosas. Como ciudadano, ¿qué comportamiento considera adecuado frente a las fake news? ¿Qué acciones debería tomar al respecto? Como ciudadano. Bueno, es que depende del tipo de noticia falsa. Hay unas que son bastante agresivas y tienden a hacerle daño a alguien o a algo. Pues, lo mejor es ignorarlas, ¿no? Aprender a filtrarlas. Listo, papi. Muchas gracias. ¿Conoce el término fake news? Sí, lo conozco. ¿Sabe qué significa? Sí, significa noticia falsa. Listo. Teniendo claro ese concepto, ¿puede identificar alguna fake news? Sí, por ejemplo, el 5G que le van a meter a las vacunas
para controlarnos mentalmente. Listo. ¿En dónde ha visto fake news? Principalmente en redes sociales, pero he llegado a verlas en páginas del gobierno, en páginas de medicina, oficiales. Un caso es el tema de el colesterol, que en varios sitios oficiales dicen que sigue haciendo daño, a pesar de que ya hay estudios científicos que demuestran que el colesterol no está relacionado realmente con los problemas cardiovasculares. Listo. Como ciudadano, ¿qué comportamiento considera adecuado frente a las fake news? ¿Qué acciones debe tomar al respecto? Normalmente yo lo que hago en redes sociales es que cuando veo una publicación intento comentar que es falso, intento dar fuentes oficiales o de estudios que desmientan la fake news, intento explicar un poco el contexto de dónde sale la fake news. Normalmente uso videos de canales de divulgación científica como Aldo, como los de Aldo, como los de Quantum Fracture, depende un poco del tema. Listo. Gracias. ¿Conoce el término fake news? No, no sé, ¿Sabe qué significa ese término? no lo sé. Bueno, entonces le voy a explicar. El término fake news es noticias falsas, ¿sí? Entonces es donde se inventan una noticia, algo que no es verdadero y se saca por redes sociales, por redes sociales, pero sin información, o sea, no sale de un lugar válido, ¿sí? Entonces, para cuando uno se va a informar, debe informarse directamente de redes conocidas, por ejemplo, noticias, pero conocidas, Caracol, RCN, sitios como tal ya válidos, ¿de acuerdo? Como revista El Tiempo y así. Entonces, teniendo en cuenta, ya con la explicación que le di, con este concepto usted puede identificar algún caso de fake news que nos cuente. Sí, una noticia falsa que en una ocasión la publicaron por Face y supuestamente era la muerte de un médico que había sucedido en otra ciudad y empezaron a divulgarla por WhatsApp y por Face. Entonces eso se empezó a comunicarse a las otras personas por WhatsApp y por Face, pero pasado un tiempo se dio cuenta nos dimos cuenta que realmente era una noticia falsa, que el médico no había fallecido. De acuerdo. El motivo de esa muerte, ¿por qué había sido falsa? Supuestamente habían dicho que había fallecido por COVID. De acuerdo, bueno. ¿Dónde ha visto esas noticias falsas? ¿Por qué redes? Ya me había indicado que... Normalmente las noticias falsas algunas veces las publican por Face y por WhatsApp. Listo. Como ciudadano, ¿qué comportamiento considera adecuado frente a las fake news? ¿Qué acciones debe tomar al respecto frente a estas situaciones que se presentan? Que debemos mirar que sean noticias reales, verídicas, y que la información normalmente de las noticias verídicas son las que se conocen por televisión, como Caracol, RCN y algunas veces en la radio. De acuerdo. Listo, eso es todo. Gracias.